Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar con temas que son de la agenda, yo diría que de los últimos 2 años, y por qué no decirlo 4. Tiene que ver esto con qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, un tema que es recurrente, y no sería recurrente si no es porque tenemos esta dirigencia desastrosa. Usted lo sabe, tal vez se hartó de escuchar hablar de este tema. Lo cierto es que también a veces tiene usted la intención de apagar a todos los que estamos hablando sobre estos temas. ¿Por qué? Porque ya está cansado o cansada, como ciudadano o ciudadana, tener que estar permanentemente abrevando en estas cuestiones, pero también sabe que si no se entera, a lo mejor hay previsiones que sí puede tomar que no las puede hacer. Por lo tanto, más allá del hartazgo, lo primero es tener en cuenta algo, informarse de algo y ver si esa información a usted le sirve para algo cotidiano. Lo cierto es que a poco de andar, y como está escrita la historia del mundo, nosotros cuando caímos en este país, cuando nacimos, tenga usted 20, 30, 40, 50, 60 años, parece ser que el mundo ya estaba hecho. Y en este mundo hecho, lo cierto es que había una hegemonía de un país que está en el norte del continente y que es el que establece algunas reglas de juegos, entre ellas, que se debe comerciar en el mundo con su propia moneda. Esto, de alguna manera, a usted le parece algo muy común, pero no es común, porque para poder instituirse de esa manera, yo le puedo asegurar que han muerto millones de personas. Y una vez que lo logró, para poder sostenerlo, también murieron millones de personas. Claro que si usted va a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, no se lo van a contar ni se lo van a explicar de esta manera. Algún día vamos a ver la cronología de las invasiones, de la moneda oficial del país que usa el dólar y que le impone al resto del mundo, y entonces uno empieza a pensar de que a tanto tiempo ya, uno dice, bueno, ¿qué está haciendo la dirigencia? ¿Qué política se ha propuesto? ¿Ha sido solamente convivir con esa moneda o de alguna forma también serle funcional? Y en ese serle funcional, cuando no se es completamente idóneo, o no se es enteramente capaz, o no puede, o no sabe, o no quiere, se termina siendo cómplice de este esquema. Por lo tanto, los que reventamos somos nosotros. Entonces se habla mucho del cepo, y entonces uno ya dice, bueno, pero pará, el cepo por esto, porque si lo hacemos de esta manera, de la otra. Los mecanismos que nos proponen ellos, los dueños del dólar, es que nosotros hagamos las cosas de acuerdo al método que ellos imponen, que según ello, a nosotros nos va a ir bárbaro. Cuando usted lo ve, se da cuenta que el resultado, no en Argentina, sino en muchos países del mundo, es completamente distinto a lo que se nos dice que resulta. Por lo menos en el continente iberoamericano, digamos, en el subcontinente iberoamericano. Entonces uno termina pensando de que en realidad, este no es un tema de cepos. El cepo a nuestra vida es el dólar. El dólar mismo es el cepo. A ver si nos ponemos a pensar bien, y no digo porque yo lo estoy haciendo, digo, y entre todos tratamos de deshojar la margarita y también empezar a pensar si esto no es cierto. Porque mientras nosotros sigamos, como decía don Arturo Jaureche, con el librito del almacenero, lo único que vamos a hacer es sostenerle el negocio a él. Y él se va a sostener, pero a partir del esfuerzo nuestro. ¿Qué es lo que me da la sensación que está pasando? Usted sabe de lo que yo le estoy hablando, pero bueno, acá vamos a estar hablando con Miguel Ponce, quien maneja estos temas, quien tiene idoneidad, digamos, para la opinión, y además porque tiene la experiencia, y día a día, en función de sus actividades que cotidianamente realiza, en función de sus proyectos para realizarse también como persona que vive en esta comunidad, tiene un manejo completamente distinto al nuestro. Y con esta breve presentación le damos la bienvenida a Manuel. Miguel, ¿cómo está usted? Alegría, Aldo, alegría estar contigo, particularmente en un momento, diríamos, de mucha contrariedad. Claro. Te diría, yo estoy en este momento en una sensación ambivalente entre las novedades de la política que influyen en la economía y la economía que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, le pega a la política. Claro. ¿Por qué digo contradictorias?
y porque estamos viviendo horas en las cuales está quedando claro de que no va a haber default. Y este es un tema no menor. De hecho, después de conocerse esta noticia de que la oposición ha resuelto, como textualmente dijeron, evitar que el país caiga en el default, los mercados reaccionaron, el dólar blue ha bajado, el riesgo país, que ya venía cortado para atravesar los 2.800, no diría que se ha tranquilizado, pero objetivamente frenó esa alza alocada. Y algunos tubazos, como decíamos antes, que he tenido de gente con poder afuera, algunos que tienen bonos, otros que tenían pensado efectuar algún tipo de inversiones y estaban dudosos, etcétera y demás, transmiten un clima de que, bueno, la política ha impactado por fin con algo de responsabilidad en la economía. Pero claro, en paralelo, y por eso te hablaba de sensación ambivalente, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en términos de la economía real. Te doy dos elementos. Uno, una modificación que ha efectuado la FIP a esto que se denomina CEF, o sea, la capacidad económica financiera de las empresas, que ha sido modificada, pese a que inicialmente la FIP negó que así fuera, pero en el día de ayer Culfa se vio obligado a reconocer que habían cambiado esa polinómica que impide que empresas que necesitan traer sus insumos y por lo tanto entrar en el sistema integral de monitoreo de importaciones, para poder acceder a sus requerimientos en el MULC, léase los dólares en el mercado único libre de cambio, o sea, en el entorno de los 100 pesos, digo, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Al verse imposibilitada de esto, se ha frenado el comercio exterior, y te diría yo que llevo más de 40 años transitando las expectativas y las tareas de las pymes industriales exportadoras, sobre todo trabajando en la internacionalización de las pymes industriales. Nunca viví una situación igual. En estos momentos, arriba de 1/3 de todos los que necesitan importar han recurrido a recursos de amparo. Entonces, esto es una situación que marca una dimensión muy grande. Primer asunto de preocupación. El segundo elemento de preocupación está vinculado a esto que vos hablabas recién, ni más ni menos, el dólar y las reservas del dólar. Estamos con arriba de 3.000, algunos dicen superando los 4.000 millones de dólares en rojo en términos de reservas netas líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central se está manejando con más de la tercera parte de los encajes de los bancos, que es el depósito que hacen los bancos como garantía del ahorro de sus, válgase, sus clientes, digámosle, que ahorran en dólares o que tienen posiciones en dólares. Bueno, esto es una situación también sumamente preocupante que se habría detenido a partir de conocerse esta definición por parte de la oposición, de esperar que el oficialismo en horas salga a decir algo en la misma línea, y por lo tanto despejar algo que contigo habíamos hablado que era la característica de este año, que es la incertidumbre. La incertidumbre genera esta sensación de que estamos al borde del precipicio. El precipicio para todos los mercados es el default, pero no solo de ese precipicio, sino de pronto de una machaza de evaluación que achicara más aún la capacidad de compra de los argentinos. Me parece que este es el cuadro que genera esta ambivalencia de sensaciones a que yo te hacía referencia al comienzo, y que tienen que ser miradas con, diríamos, la seriedad del caso, y sobre todo la convocatoria a la responsabilidad de una dirigencia que no viene dando señales de estar asumiendo la gravedad de una crisis inédita que obligaría
a buscar respuestas inéditas, porque si no sería continuar eligiendo caminos de derrota. La sensación que tengo es que hasta este momento, desde quienes manejan la política económica, se ha insistido en un camino que yo creo claramente está equivocado en el siguiente sentido. Se pretende tratar de arreglar la macro operando sobre la micro. Y está claro que el control de precios, el congelamiento, los precios cuidados, serían un ejemplo de cómo esto no ha caminado, de la misma manera que esta suerte de monitoreo que han ido haciendo del tema, los niveles de liquidez del Banco Central, nos han llevado a esta situación de absoluta debilidad en momentos en los cuales tendríamos como país que estar más fuerte que nunca, porque se está cerrando un acuerdo. Cerrar un acuerdo es distinto a hacerlo si vos tenés las espaldas más o menos robustas que si llegás con la lengua afuera, como está ocurriendo en estos momentos. Por lo tanto, estemos muy atentos a este tipo de acuerdo que se va a firmar, que no es el acuerdo de facilidades extendidas que en algún momento se habló, sino, tal como yo te dije la última vez, es un acuerdo puente, llamale un acuerdo La Molina, para que el siga continúe por 2 años. Entonces te van a girar los fondos que necesites para pagar las cuotas, es decir, calzados, mientras te ubican una oficina que te va a estar monitoreando a ver si cumplimentás con las metas que acuerdes. Y cuando termine esto, el próximo gobierno, el que sea, se va a encontrar exactamente con el mismo nivel de endeudamiento que tenemos hoy. Léase 44.000 millones y chirolitas, que es lo que estamos viendo hoy, y que obviamente se va a empezar el proceso de acuerdo a partir de elaborar un programa en un marco del acuerdo de facilidades extendidas que habrá que negociar entonces para 10 años por delante. Ahora solamente es, llamarle así, un stand-by puente o un, como te decía recién, o un acuerdo La Molina por 2 años para evitar la situación de default en la que nadie quiere caer, ni el fondo ni Argentina. Bien, bueno, visto de esta manera, uno también puede inferir que es cierto esto, y tan cierto porque la realidad lo muestra. También no es menos cierto cuáles son las decisiones del fondo y de su padrino, patrocinante y creador, los Estados Unidos, que la realidad también internacional que tenemos no es la misma que antes, y parece ser de que esto nos va llevando a un punto de inflexión para todos. Para el gestor, digamos, de este organismo internacional, y también esta misma crisis internacional, sumado a algunas impericias internas, lo que nos pone a nosotros es frente a una necesidad de una definición. Me da la sensación que lo primero que me pregunté es si este desafío está a la altura de la dirigencia que tenemos. Y lo segundo, que es que los que están afuera en su persistencia para llevar adelante su programa no quieren que la dirigencia nuestra esté a la altura para resolverlo. Es decir, tenemos 2 problemas: lo que se quiere de afuera y lo que se quiere de adentro no se puede, o lo que no se quiere y creen que no se puede. Para mí la encerrona es muy grande, Miguel, y lo digo con mucha preocupación, porque por más voluntad que se ponga, yo no sé si en alguna medida están teniendo problemas para llamar al asesor que corresponde para resolver la cuestión, o a aquella persona idónea para hacerlo, pero que en exceso de tecnicismo nos lleva de nuevo al liberalismo, porque es quedar para pensarnos dentro del mismo sistema del cual no salimos hace tiempo y el cual nos trajo también a esto que tenemos. Mi pregunta es esta, Miguel, siendo de que parece ser que es una encerrona casi ya ontológica, mi pregunta es, ¿realmente hay alguna herramienta, cree usted, con la cual, o varias, podamos salir, lo menor dañados posible? Es una grosa pregunta para la cual creo
nos faltan elementos todavía. ¿Por qué? Bien. Primero, no conocemos ni la letra chica, ni la letra, como dicen algunos, yo digo ni la letra mediana, ni la letra grande. En estos momentos estamos parados para el cierre en 3 puntos que hacen claramente a la economía real y que afectan directamente al que nos está mirando. Punto 1, estamos hablando de los subsidios. Cuando hablamos de subsidios, hablamos de tarifas, hablamos de lo que el que nos está mirando va a tener que pagar cuando suba el próximo colectivo, o lo que va a tener que pagar a fin de mes, 20%, 25%, 30% más de la luz, algo parecido al gas, cuando vaya a cargar nafta en su autito para ir al laburo, cuánto le va a salir la llenada del tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Primer punto. Y el segundo punto son 2 políticas, una monetaria y otra cambiaria, que también están en debate. Quiero decir, la monetaria es el grado de emisión y las tasas. El Fondo Monetario está pidiendo que las tasas sean positivas, léase, que haya elementos de la tasa que pagan los bancos a las colocaciones en pesos que vayan por encima de la inflación, para evitar precisamente que la gente, por no tener ese incentivo, en lugar de manejarse en pesos, se vaya al dólar con la presión que esto implica sobre las reservas que por supuesto al Fondo Monetario le interesa que crezca. Y el tercer elemento, que está todavía sin cerrarse, es la política cambiaria, donde también lo que pretende el Fondo Monetario es el brusco achicamiento de la famosa brecha, que hoy por hoy está arriba del 100%, y que implicaría 2 alternativas. Una alternativa, una devaluación brusca, de un 30%, yo diría que es lo que se entiende que está, entre comillas, retrasado el dólar frente a nuestra moneda, y la otra alternativa es acelerar esto que ya ha ocurrido, ya está ocurriendo, que lo está haciendo el Banco Central, esto que se denomina acelerar el crawling peg, es decir, la velocidad de devaluación de nuestra moneda frente al dólar, que lógicamente se espera que vaya por encima de la inflación. Ambos hechos son hechos que hacen a nuestra cotidianeidad. Digo, nada de esto es neutro en el bolsillo de los argentinos y del laburante. Aquí claramente ya venimos efectuando un ajuste en términos de salarios, de jubilaciones, ahora se va a notar en términos de las tarifas, que lógicamente no implican que vamos hacia un mundo mejor o a un mundo más equitativo. Todo este tema, llevado en los términos que los estamos hablando, implica un esfuerzo que sin duda se va a pretender concentrar en este año, con el achicamiento del déficit fiscal de 3.5 que terminó a 2.9, para el año que viene, que es un año electoral, sea un poco, entre comillas, más suave. O sea, el trago amargo tendría, desde la cierta perspectiva, que ser ahora, y el trago menos amargo el año que viene, que es un año electoral. Yo creo, sin embargo, que algunas cuestiones de estas van a ser muy difíciles. ¿Por qué? Porque creo que lo llegamos a charlar contigo. El achicamiento del déficit fiscal tiene como 2 variables. La primera variable es los egresos y la segunda variable los ingresos. Vos podés trabajar sobre los egresos. ¿Qué implica esto? Achicar el gasto. El gobierno dice, no tenemos que achicar el gasto y menos el gasto en obra pública. La oposición te dice, no podemos operar sobre los ingresos porque no queremos que se aumenten los impuestos actuales o se creen nuevos impuestos. Entonces, ¿qué aparece en el horizonte casi como una solución para ambas posiciones? La licuación del déficit fiscal a través del impuesto inflacionario. Ahora, reconozcamos, el impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo de cuantos pueden haber y obviamente le pega mucho más a las clases populares
que a las clases más pudientes. Entonces, digamos con todas las letras, el ajuste ya viene en marcha. Lo hemos ejemplificado contigo la última vez cuando hablábamos del tema de la carne. El gobierno agitaba la cosa de la necesidad de desenganchar el precio interno del precio internacional. Y yo acababa de venir de los Estados Unidos, de hecho estando en Estados Unidos había hablado también contigo, sí, y decía, la carne en Estados Unidos está 3 veces más, el triple en dólares de lo que está en la Argentina. Claro. En Europa está 4 veces más. Lo que nosotros tenemos desenganchados no es el precio de la carne, lo que tenemos desenganchados son nuestros salarios, las jubilaciones, todos los que viven de los ingresos fijos, ¿no es cierto? Y ni hablemos los trabajadores informales, ni hablemos ahí. O sea, el desenganche que tenemos es el de nuestro poder adquisitivo, el de nuestra calidad de vida, en el peso de nuestra moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo, si no operamos sobre la macro con fórmulas eficientes para la macro, nos vamos a seguir entreteniendo en la micro y fracasando. Me parece que este es un momento, aprovechando la decisión que ha adoptado hace poquísimas horas, yo diría, la oposición de garantizar que no se va a default, para convocar al conjunto de los sectores políticos y tratar de elaborar un programa de estabilización antiinflacionario y de crecimiento que nos dé alguna esperanza de cara al futuro. Bien, concreto, digo, es contundente el planteo, es de alguna forma un enfoque y una propuesta como para poder sortear una situación de coyuntura que es bastante acuciante y que en lo inmediato yo no quiero decir que se trata de un parche, digo que se trata de la medida correcta para sortear esta situación. Total de acuerdo, suscribo. Lo táctico lo tenemos resuelto, Miguel. Lo estratégico... Es más difícil siempre. Es más difícil, pero pienso en este contexto, no lo digo por usted porque esto no es responsabilidad suya, lo digo por los funcionarios que deberían escuchar y escucharlo, y también nos tendrían que escuchar a nosotros. De acuerdo. Es decir, vos me querés ajustar. Bien, ¿cuál es mi parte del ajuste y el beneficio que obtuve por este ajuste? Estamos hartos que no ajusten al pueblo. A mi padre, a mi madre, a mis hijos, a todos los trabajadores que no fuimos parte de esta fiesta. ¿Se entiende, ministro? Además, si es por una cuestión de equidad, donde constitucionalmente se dice de que todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, la obligación de los fugadores de dinero de pagar lo que tiene que pagar, no vamos a hablar del contrabando, porque primero hay que ver qué se contrabandea para saber o cuantificar el monto de lo que se está contrabandeando, y de ahí en más tomar una determinación. Pero de lo que supone y de estas herramientas que se quieran instrumentar, le digo, ministro, la historia dice de que muchos como usted dijeron lo mismo que dijo y terminamos donde terminamos. Entonces, si soy un argentino que mínimamente tiene conciencia de lo que está pasando, le digo, ministro, usted no parece que nos representa, usted dice que nos representa, pero cuando nosotros miramos el discurso que usted hace y cuando vemos los hechos y los resultados, lo que nos da la sensación, ministro Guzmán, es que usted nos miente. Porque la realidad habla por usted, no lo que a mí se me ocurre. Debería ajustar también. Los evasores crónicos, sistémicos, también están ahí para que usted le cobre. Entiéndase, la hidrovía, las mineras, la pesca clandestina en el sur y las petroleras que todavía se manejan con declaración jurada. Si estamos hablando de cerca de 35.000 millones de dólares que no percibe la Argentina, a usted se le ocurre pedírselo a mi mamá, que es jubilada. ¿Pero qué clase de valiente es? Me parece muy bien, a cual alguno podría desde la psicología decir que siempre es buena una catarsis. Y me parece que todos tenemos todos tenemos necesidad casi
angustiosamente. Pero si no nos da el lugar donde expresarnos, Miguel. Total no hay un foro, no hay un lugar donde se nos quiera escuchar, no hay nada. ¿Dónde quiere que se lo diga? Soy periodista, puedo, gracias a Dios, decirlo acá al menos y compartirlo con usted y con otros más. Porque hay vecinos míos que no le pueden decir nada a nadie. Absolutamente. Y como dice el Pepe Larralde, creo que Herencia para un hijo gaucho, sí, a veces llega un momento en que uno tiene que escupir. Pero claro. Cuando habla de escupir, está hablando de escupir las verdades, sí, o el sentimiento más verdadero que uno tiene adentro. Y yo comprendo esto y me pongo no solo en tu lugar, porque vos todavía tenés un trabajo, tenés posibilidad de expresarte, tenés esta, diríamos, habilidad para poder hablar con gente con algún interés y alguna influencia a nivel nacional, pero hay mucha gente que ya está fuera del sistema, que forma parte de ese inmenso ejército del 40-45% de gente con hambre, ¿no es cierto?, y que metida en la pobreza, y algunos de ellos en la pobreza más extrema. Y encima tenemos ya ahora que en esta dificultad que estamos viviendo, hay sectores de la juventud que ni siquiera tienen conciencia porque ya están o atrapados por el Paco o están atrapados por la falta de esperanza. Y hay otros sectores, los más capacitados, hablo de chicos de entre 20 y 40 años, que buscan más en los avisos clasificados del exterior que en los avisos clasificados nuestros. Y es impresionante la cantidad de chicos que se están yendo afuera diariamente, que encuentran como salida algo que nosotros en algún momento hacíamos una suerte de caricatura, sí, que decíamos que la salida del país pasaba por Ezeiza. Sí. Yo tengo que decir que lamentablemente chicos de la edad de mis hijos, una inmensa mayoría, o ya está afuera o sí, está pensando en irse afuera. Le agrego algo, Miguel. Dale. Hablaba con un vecino. Sí. Se recibió, afortunadamente, iba a ser así, de abogado hace 2 años, y la otra, su novia de arquitecta. Están en ferias haciendo ropa para bebé. Claro. Y estamos hablando, cuando se dice, no, abogado, sí hay un montón. Bueno, listo, sí hay un montón. Bárbaro. Arquitecto, no hay un montón. Sí, claro, sí, claro. ¿Está? ¿Dónde? ¿En Rosario? En Rosario, y también hay otro caso en Belgrano, ahí en Buenos Aires. Sí. Sí. No. Esto, la situación que se está viviendo, yo por eso apelo a la responsabilidad, apelo a la sensatez y apelo al patriotismo de la dirigencia argentina, que necesariamente tiene que tomar conciencia de la gravedad del momento que vivimos. Vos hablaste y tiraste sobre la mesa esto de punto de inflexión. Punto de inflexión, ¿qué implica? Implica claramente darnos cuenta que estamos en una situación límite y, como un amigo mío dice, ya hemos chocado con el iceberg mientras la orquesta sigue sonando y algunos todavía pretenden que bailemos sobre la cubierta. Sí. Es muy sí, tremenda esta situación. Uno da la sensación que le toman de estúpido. Claro, pero además... Sí, dígame. Aldo, no estamos acá de casualidad. No. Lo que ha sido el aceleramiento de una decadencia en la que venimos desde hace muchos años, pero ahora, como si estuviéramos en un tirabuzón, entramos a acelerar porque ya las vueltas son cada vez más pequeñas, entonces claro, el aceleramiento es cada vez mayor. Y claramente de esto se tiene que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo quienes integran la dirigencia política, económica, social, empresarial, sindical y hasta te diría deportiva de Argentina. Sí, claro. Me parece que la mediocridad de nuestra dirigencia, que ha transformado esta democracia en un espacio que debería ser el ámbito en el cual transformemos la realidad para buscar que la gente esté mejor, hemos ido deteriorándola con esta mediocridad de nuestra dirigencia que solo se mira el ombligo y piensa en cómo salvarse ella, y ha transformado a los partidos políticos en lugar de herramientas
que sirvan para el debate y la transformación en agencias de colocación personales de ellos y de sus parientes. Después se quejan cuando aparecen los Milei o cuando vuelven las instancias del que se vayan todos. Por supuesto. Hay responsabilidades, hay que asumirlas. Esto debiera implicar que en un momento como este y haya una gran convocatoria, una generosa convocatoria, donde quienes dirijan esta hora se olviden de pensar en sus destinos personales y traten de ubicarse, yo diría, casi como líderes a sacrificar, como gente que mirara no sus destinos y lo que le conviene. Tenemos la suerte que este no es un año electoral. Aprovechemos, porque el año que viene, sin duda, nuevamente todo el mundo va a estar pensando en su salvación personal. Y hoy, con esta particular situación que estamos viviendo, debiéramos claramente hacer un esfuerzo superlativo para encontrar los puntos comunes que unifican al pensamiento de las mayorías nacionales. Yo estoy seguro que si nos juntamos vos y yo, rápidamente vamos a encontrar 8 o 10 puntos que podríamos plantear que debieran ser las políticas de Estado, que las logremos quitar de la competencia interpartidaria, de la competencia electoral, y que la pongamos con un horizonte de 10, 12 o 15 años, desde una Moncloa verde, para sumarnos, diríamos, al pensamiento de los chicos, ¿no es cierto?, que están tan preocupados por la transición energética y todo lo que conlleva esto, hasta asumir que también a nivel mundial se está viviendo una emergencia. Acá no se habla, pero estamos en estos momentos viviendo una alerta energético como hacía años no se vivía. Te doy 3 datos. El primer dato: el año pasado fue el año que menos petróleo, menos reservas se han descubierto. ¿Por qué? Porque las empresas dejaron de invertir porque no tienen claro cómo viene la transición energética. Claro. Segundo, en función de eso, te diría, el enero en el cual más rápido aumentaron los precios, más velozmente aumentaron los precios, y los $90 por barril lo pasaron como postes, y ya estamos entrando en el precio del barril en 3 cifras, arriba de los $100 el barril. Sí. Con lo que esto implica, a lo que tenés que agregarle que la OPEP ampliada no ha logrado cumplimentar las metas de producción, con lo cual falta energía, esto origina que aumenten los precios. ¿Y a quién nos pega? Obviamente a quien más nos pega es a los emergentes. Sí, claro. Nosotros estamos dentro de ello. Entonces, tomemos conciencia que el entorno internacional, si bien siempre da oportunidades, en este momento también es una amenaza. Seamos inteligentes para tratar de, en ese marco, con la grandeza que la historia nos está demandando, encontrar un camino de confluencia de los sectores que hoy tienen que sentarse a una mesa para tratar, insisto, de diseñar una agenda de políticas de Estado dentro de un programa antiinflacionario, pero de contención, de desarrollo, que nos traiga algo de esperanza. Perfecto. Es el cierre, Miguel, no sin antes aclarar, porque parece ser que, digamos, que he sido muy cáustico, ¿no? Olvidé decir y omití realmente a referirme también a las alimañas desquiciadas que ocuparon el Ministerio de Economía durante el macrismo. Sin duda. Por eso vos fíjate, te traigo, en este momento que todo el mundo está hablando de la responsabilidad y la actitud responsable que ha tomado la oposición en decir que no se va a default, fíjate el quilombo que armó Gerardo Morales cuando dijo: muchachos, tenemos que hacernos cargo, no nos podemos hacer los distraídos. ¿Cuándo se contrajo esta deuda? La contrajo el gobierno anterior. Y esto hay que decirlo, les guste a los muchachos del PRO o no. Me parece que cuando vos hablas de alimañas, claramente estás poniendo nombres y apellidos. Por supuesto. Obviamente. Alfonso Prat Gay, Dujovne. Ovne, claro. Sí, Caputo.
Sin duda. Los hermanos sin Caputo, duda. los familiares Caputo. Melconian, que ahora está tan... Claro, que son Stutzenegger. Claro, el señor Stutzenegger, no sé, Claro, no se compró la justicia, creo que la hacen, duermen ahí en su casa los jueces. Sin duda. No se acordaron sin nunca del juicio que hizo por haber vaciado el Central en el 2001. Por eso es muy importante. Algunos dicen, no miremos por el espejo retrovisor, tenemos que mirar hacia, pero no olvidemos. No, hay que mirar hay que mirar para saber qué es lo que nos sigue atrás, lo que nos Absolutamente. pasó. Estamos totalmente de acuerdo. Claro, Miguel, yo le quiero agradecer como siempre su tiempo y haber compartido su pensamiento, su opinión y su análisis respecto a estos temas de coyuntura que nos tienen prácticamente con la espada de Damocles a los argentinos. Bueno, bien vale la pena tener una palabra, digamos, al menos que existen, si se quiere, se pueden ensayar respuestas y mínimamente empezar a darle alguna suerte de, solución a estos problemas que se van engarzando de esta manera. No sin antes decir, y creo que en esto coincidimos, que el tema de fondo es mucho más grande, aunque lo urgente también lo tenemos que atender. Gracias, Aldo, por este espacio y desde ya siempre a disposición. Por supuesto, desde ya nosotros a disposición. Así que le quiero mandar un fuerte abrazo, Miguel, y gracias como siempre. Chau. Buen fin de. Chau, hasta luego. Bueno, escuchábamos a Miguel Ponce, quien es economista, usted lo conoce, ha compartido en varias oportunidades el ciclo, y bueno, creo de que hay herramientas, como nos dice Miguel Ponce, en las cuales se pueden llegar a pensar como para poder asirse, tomarlas para dar algún tipo de solución a estas cosas. Que usted sabe de lo que estamos hablando, porque me lo decía una vecina. Hace 2 semanas fue Mitre y Uruguay, ahí a 3 cuadras del Congreso. Antes de ayer me lo dijeron en Rosario, respecto también de lo que son los alimentos, los que están valiendo los alimentos. 800 pesos un kilo de lechuga. ¿Quieren más evidencia que esto? Una, verdura de estación. ¿Qué le tengo que contar yo? Usted ya lo sabe. ¿Y este es el éxito de una gestión? También están los de ahí afuera, ¿no? Que juegan a que valga 800 para desestabilizar, Cuidado. Que no nos tomen de pavotes. Usted tome nota. Y usted sabe por qué yo se lo digo. Esto es Argentina. Bueno, hemos llegado al final del capítulo. Tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en un rato. Aquí, por el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.